Buena tarde. Realmente la charla que estábamos pensando para el día de hoy me pareció muy curioso el saber que ayer en una plática de sobremesa de una cena me parece que se abordó de una manera bastante sucinta y me sorprendió un poco el tema porque finalmente creo que tenía que ver con lo que yo pienso abordar y que de alguna manera me parece que fue abordada con mayor sabiduría. Pero vamos a hablar de el proyecto como proyecto, experiencias que nos pueden llevar hacia unas prácticas emancipatorias del saber. De alguna manera esta idea de cómo, no sé si puedo... Sí, prácticamente la idea de cómo arrancamos en esta lógica de pensar el proyecto tiene que ver con estas reflexiones acerca de esto que comentaba, que son las prácticas emancipatorias del saber, sobre todo para cuestionar desde dónde podemos estar entendiendo el proyecto y hacia dónde lo podemos llevar. Sobre todo como una experiencia que nos habla de conceptos que en la actualidad se están discutiendo y que ponen en cuestión la forma en cómo estamos arrancando la estructura misma del aprender arquitectura o las disciplinas afines que estén alrededor de eso. Prácticamente el hecho de que estemos frente a un ideal o un imaginario de lo que actualmente puede ser nuestro planeta, a partir de eso nos habla de que estamos instalados plenamente en el antropoceno. Esta idea tiene que ver con cómo se ha ido materializando una suerte de lógicas constructivas, pero también sociales, que van articulando diferentes puntos en diferentes partes del planeta, y eso va configurando una topografía y una cartografía diferente que se acentúa en diferentes zonas y a través de diferentes campos de intervención social, pero también técnica y natural. Cuando nosotros hablamos de esta situación, hay un eje articulador que me gustaría mantener durante toda la charla, que tiene que ver con esta cita de Alberto Pérez Gómez. Lo vamos a citar un poco más adelante, vamos a trabajar a partir de lo que él está planteando en una serie de libros que tiene, que me parecen fascinantes por la estructura teórica y del planteamiento que enmarca en el amor, prácticamente el eje principal de toda actividad humana, y que va articulando una serie de cosas alrededor de nuestra disciplina o las disciplinas afines al campo del diseño. Alberto Pérez Gómez es un teórico mexicano que está dando clases en la Universidad McGill y que por ahí vamos a llamarlo nuevamente más adelante. Vamos a escuchar un diálogo entre dos computadoras y ahorita vamos a escuchar la reflexión posterior a ello. Yo puedo, yo, todo lo demás. Tiene cero a mí. Tú, yo, todo lo demás. Pelotas tiene una pelota a mí, Yo, puedo, yo, todo lo demás. Pelotas tiene una pelota a mí. Yo. Pelotas tiene cero Tú, yo, todo lo demás. Pelotas tiene cero a mí. Tú, yo, todo lo demás. Pelotas tiene cero a mí. ¿Alguien reconoce ese diálogo? Hace unos meses, Mark Zuckerberg contrató
fomentó una investigación alrededor de la inteligencia artificial. Y dentro de esa lógica de establecer un conocimiento de hacia dónde nos pueden llevar el tratamiento, la estructura, pero también la creación a través de las máquinas, empezó a configurar una suerte de aparatos que pudieran tener un diálogo bastante básico con seres humanos. Imaginen la escena, en el laboratorio habían terminado las prácticas con dos computadoras, una llamada Bob y una llamada Alice. Les preguntaban cosas básicas, respondían, pero en una suerte de movimiento inesperado, Bob empieza a hablar y Alice responde. Ese diálogo que acabamos de escuchar y que aquí queda reproducido es el primer diálogo que se establece entre dos máquinas que están planteando una situación que no se alcanza a explicar en ese momento los científicos, los técnicos, en qué consiste. Evidentemente hacen una llamada a Mark Zuckerberg para saber qué hacen y deciden desconectar los equipos. Frente a lo que estamos es frente a una construcción que nos obliga a pensar que este probablemente sea el principio de una lógica creativa que se empieza a construir en algo que todavía no conocemos. Lo que de entrada implicaría pensar es que esta es la base de un primer diálogo que trató, después lo averiguaron, de establecer una cierta relación con un contexto que los estaba determinando. Es decir, en realidad lo que hace Bob es que trata de economizar a través del lenguaje una serie de cosas, una serie de acciones que no necesariamente significan lo que oímos, el sentido tradicional de lo que oímos, sino que significa una descripción de lo que hay alrededor. Y lo que hace Alice es que le contesta como para poder corroborar todo lo que hay alrededor. Digamos que este es el primer acto creativo que surge de entrada de una primera descripción de las cosas que rodean a un espacio determinado y que es el principio de la determinación de lo que puede seguir más adelante. Evidentemente en este experimento las cosas no podían salirse de control y por eso los científicos desconectaron los equipos. Gracias a las personalizaciones de Bob y Alice en esta teatralización, pero finalmente eso no es algo nuevo. El hecho de que se haya construido una serie de imágenes que desde la ciencia ficción, desde la narrativa, nos han construido esta visión de cómo entendemos el diálogo o la construcción con las cosas que están siendo creadas por los seres humanos, tienen diferentes ámbitos. En este caso, seguramente ustedes conocen o la recreación de esta imagen de Thea von Harburg, justo en la grabación de Metrópolis, cuando a la actriz la tienen que hidratar porque finalmente ese aparato metálico que la reviste y que le sirve para poder hacer parte de la película tiene pues evidentemente unas dosis de calor impresionantes. Sin embargo, la lógica que está detrás es que finalmente en esta narrativa de esta película aparecen una serie de visiones alrededor de lo que puede ser el futuro, ese futuro prometedor para algunos, pero también bastante tétrico para lo que implica la relación con las máquinas o la relación con los objetos que nos rodean. Si nosotros nos regresamos a esta condición previa de cómo desde la arquitectura, por ejemplo, se ha ido configurando este diálogo con lo que nos rodea, con lo que rodea tanto a las herramientas, a los objetos, pero también la naturaleza, vamos a ver que históricamente el ser humano siempre ha tenido esa condición de cómo los objetos que se construyen y que se determinan a partir de ellos parten de una situación que viene a partir de la técnica. Seguramente ustedes recuerdan, habrán escuchado que siempre la relación del mito de Dédalos con el arquitecto, con la arquitectura, está planteado por esta idea del ingenio y del ingenio a través de la técnica. En este caso, Vitruvio habla justamente en esta condición que después va a recrear Rainer Banham en esta metáfora interesante alrededor de cómo se están construyendo las cosas y cómo se están pensando
si desde la combustión como para poder formar la hoguera, o desde la combustión o desde la energía, la contención de la energía para poder generar esa primer cabaña. Y por el otro lado, como la otra lógica tiene que ver con cómo de manera cíclica se están pensando los diferentes ámbitos que construyen y que configuran la relación de los seres humanos con los objetos. Curiosamente, aquí, dentro de estas construcciones artificiales, el tema del tiempo va a ser un tema fundamental que va a empezar a también determinar formas en cómo el ser humano trata de dosificar la manera de comprender el mundo. Si hablamos de esa construcción artificial, tendríamos que ceñirnos a la modernidad y a cómo esa manera de cómo se está datando el tiempo tiene que ver con una forma finita y no con una forma cíclica de cómo se había entendido estas sociedades premodernas o incluso las sociedades indígenas americanas que hablan de tiempos cíclicos. En este caso, la naturaleza se objetualiza a partir de formas de documentación y de datación que tienen que ver con cómo objetualizamos a los objetos que naturalmente nos rodeaban, y en este caso lo vemos a través de las imágenes que construye Alexander von Humboldt a partir de 1802 en este viaje que hace por América para documentar exactamente cada una de las cosas que dentro de la naturaleza existen, y en este caso es lo que surge a partir de todas las especies naturales que existen en el Chimborazo, en el volcán del Chimborazo en 1802, y cómo él va documentando todas los nombres científicos para saber qué es lo que hay a cada uno de los niveles y cómo se caracteriza eso en la comparación con diferentes zonas en Europa o en la misma América. Finalmente, lo que se construye aquí es una relación de cómo la objetualización de la naturaleza y por otro lado el tiempo empiezan a construir una mediación con la forma en cómo se está pensando lo que rodea al ser humano. Y esto tiene que ver también con esta situación. En el mismo libro de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio aparece por primera vez una separación entre lo que significa a manera de imagen las prácticas del hacer, pero también las prácticas del pensar. En ese diagrama estamos viendo por primera vez cómo a través de la representación de los objetos, por primera vez se empieza a construir una lógica de cómo se puede prefigurar una forma y cómo eso empata con la otra lógica práctica que poco a poco se empieza a desplegar como dos elementos distintos que van sucediendo a lo largo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera en estos años, cuando se empieza a construir este pensamiento moderno, empezamos a ver una escisión entre las formas en cómo se están pensando dos prácticas que deberían de obedecer a una misma situación. Es decir, que la práctica del construir a través del pensar y a través del representar tendrían que ir de la mano, y aquí empezamos a ver esa pequeña separación que poco a poco se va escindiendo más y más, hasta que en el siglo XIX, por ejemplo, con Jean-Nicolas Louis Durand y las formas de poder aterrizar una estructura metodológica, empieza a construir una noción diferente de cómo la arquitectura puede ser concebida, puede ser desarrollada. Justo en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, las tablas o las láminas que hace como para que en la Academia de Bellas Artes pueda ser explicada la arquitectura, hacen una separación finalmente total para empezar a conducir a la arquitectura a través de las academias a partir de una parte metodológica meramente. ¿Esto qué es lo que genera? Que evidentemente esa práctica del hacer empiece a tener una separación para dejar de hacer que la arquitectura sea un oficio y se vuelva una disciplina. Dentro de la lógica actual, cuando nosotros vemos las prácticas de cómo opera la globalización en la actualidad, vamos a encontrar ideogramas como estos, hecha por la oficina de Ren Koolhaas, donde nos habla justamente de cómo las operaciones económicas van
acuerpando toda una forma de pensarlo desde la economía, desde pensar el desarrollo del planeta desde la economía, pero eso como va permeando poco a poco en diferentes ámbitos, incluso en los ámbitos más lejanos, que evidentemente hacen que esta imagen sea muy cercana en todos los ámbitos. Ejemplo de ello es como en una zona remota de México, por ejemplo, todavía podemos encontrar una casa hecha con las formas tradicionales de construcción, pero ya patrocinada por Coca-Cola, y cómo poco a poco estas prácticas empiezan a detonar en una separación entre lo que podría implicar en algún momento los principios de la arquitectura básica, con estas lógicas tradicionales del construir, frente a estos olvidos que poco a poco se van permeando en las formas de construir en la actualidad. Si ustedes recuerdan, a principios del siglo XX, Adolf Loos tomaba en ese texto mítico de Ornamento y Delito el gran ejemplo de cómo se podría entender la práctica del diseño en el caso o en el ejemplo de los zapatos, ¿no? Que él planteaba que el zapato, al ser un objeto de consumo hiperfabricado, entre más limpio de ornamento pudiera estar, mucho más fácilmente podría ser reproducible y podría aumentar el nivel de productividad de una persona que podría estar trabajando las horas suficientes como para poder producir mayor cantidad de zapatos si olvidaba el ornamento. Es decir que dentro de esta lógica, el objeto construido o el objeto terminado tendría que obedecer a unas lógicas productivas, efectistas, que de alguna manera pudieran plantear una manera de producir más rápido en el mejor tiempo. Cuando nosotros vemos ejemplos de la arquitectura vernácula mexicana, en este caso el caso de la Petatera en el estado occidental de Colima, nos habla de cómo existe todavía una arquitectura que obedece a cuestiones temporales y que obedece a cuestiones cíclicas, que poco a poco se está construyendo y se está pensando y se está repensando como una tradición. Y esa tradición rompe las lógicas convencionales de la productividad moderna. En el caso de la Petatera es una gran plaza, una plaza que se utiliza como para hacer jaripeos, una plaza de toros, donde cada año la gente del pueblo se reúne como para poder construir esta estructura temporal, que de alguna manera tiene las mismas características constructivas que por años han permanecido, y eso se va conservando año con año a partir de generaciones que ya saben que cada temporada les toca formar parte de esta construcción colectiva. Cuando nosotros empezamos a encontrar que estos ejemplos todavía persisten dentro de las prácticas constructivas, evidentemente no puede menos que uno recordar qué es lo que pasa con los asentamientos contemporáneos y cómo poco a poco esta separación que veíamos desde las prácticas metodológicas del siglo XIX a través de las academias se ponen en duda. Y es por ello que a partir de esto nosotros tenemos que cuestionar si realmente hay un cambio o hay una separación que poco a poco se ha ido acentuando entre las formas tradicionales del hacer, pero también las formas del pensar lo arquitectónico, incluso al grado de que pudiéramos pensar que en la actualidad esas prácticas del hacer también pueden estar en riesgo. Es por ello que ahí nos vamos a acercar a dos reflexiones que hablan justamente de dos planteamientos que desde la filosofía contemporánea podríamos estar estableciendo como puntos de partida para la reflexión a la que me voy a mover. Por un lado, Bruno Latour, y por el otro lado, Jacques Rancière, quienes están planteando desde dos ámbitos distintos elementos que podríamos vincular a las prácticas del diseño y de la arquitectura en la actualidad. Por un lado, seguramente algunos de ustedes recordarán la teoría del actor red que propone Bruno Latour junto con otros pensadores
alrededor de que humanos, objetos y discursos constituyen una red compleja de relaciones que tienen la tecnología, la base de la construcción del conocimiento. Es decir, aquí el conocimiento probablemente aparezca bajo esa tradición de la academia, pero que en la primera aportación, y por lo que me parece importante rescatar esta visión de la teoría de los actantes, es que se guarda un principio de relación equidistante entre humanos, objetos y discursos. Pareciera que la teoría del actor red no diferencia una situación de alguien que está ocupando una herramienta, sino que hay una interacción y hay una relación permanente entre los diferentes elementos, los diferentes entes que van formando parte de todo un contexto. Y aquí el concepto del actante lo asume como cualquier entidad que actúa en una trama, sea cual fuera el papel que se le atribuye articulando mediaciones o delegaciones. Es decir, que no importa si es humano, no importa si es objeto o no importa si es un discurso, finalmente va formando parte de una misma relación. Por otro lado, Jacques Rancière, en El maestro ignorante, plantea este mito pedagógico donde hay alguien que anula la inteligencia de otro, es decir, siempre dentro de este mito pedagógico se entiende que hay alguien que le enseña al otro, y si hay alguien que le enseña al otro es porque alguien sabe más que el otro y la inteligencia de uno queda subordinada a la de la otra persona. Entonces, dentro de esta lógica, lo que él está de alguna manera cuestionando o desmontando es este mito pedagógico como para poder asistir a que hay una relación de saberes negados porque no están formalizados, racionalizados ni metodologizados para poder ser transmisible. Es decir, que pareciera que hay una serie de saberes que finalmente van dotando a una persona de una inteligencia y que esa inteligencia, a partir de estos planteamientos de Rancière, tiene que aparecer y tiene que surgir como para poder empatar con otra inteligencia. Es decir, no necesariamente la ignorancia como un principio de inferioridad, sino como un principio de compartir y de poder establecer otras relaciones. Bajo estas dos premisas, algo que es interesante entender aquí es cómo eso, dentro de la parte que nos corresponde a nosotros como parte de los que hablamos o de los que practicamos una misma disciplina, tiene que ver con las lógicas de los proyectos. Seguramente ustedes saben, lo habrán oído en las noticias, que hace ya van 2 meses a partir de entonces, en mi país, en México, hubo 2 temblores, de muchas más réplicas y contrarréplicas que han surgido en los últimos meses, que finalmente están poniendo en duda la forma en cómo se ha ido cuestionando o cómo se ha ido configurando las lógicas constructivas en zonas donde en apariencia la arquitectura vernácula tendría que haber resistido porque tiene un conocimiento que se puede aplicar y que se puede ejercer dentro de diferentes ámbitos. En este caso, la modernidad, lo estamos viendo en esa imagen, de los sistemas constructivos modernos, pone en cuestión toda esa lógica de cómo se ha venido construyendo, configurando las formas de construir en la actualidad y las formas de diseñar y de pensar el proyecto de arquitectura. Parece que esta idea de cómo se ha... Ya no avanza. Cómo se ha ido articulando la forma de construir las ciudades en la actualidad, a lo que nos está llevando es a cuestionar si realmente estamos haciendo las cosas correctas a partir de identificar que hay cosas que se asumen desde una hegemonía, desde una forma de poder dirigir las cosas, pero no solamente entre quien dirige una obra y quien la construye, quien la piensa y quien acaba por hacerla, sino también entre quien la piensa y la relaciona con todo lo que le rodea. En este momento, ahí lo de Bruno Latour de los actantes puede empatar en esta lógica de cómo se entiende con el material, con el contexto, con el sitio en donde se desarrolla la obra y donde esto surge. Es por ello que estas lógicas del proyecto nos obligan a pensar hacia dónde tiene que ir
el diseño, hacia dónde tiene que ir el proyecto, sobre todo a partir de diferentes planteamientos que desde lo contemporáneo nos podrían orillar a pensar estas dos relaciones. Si tratamos de vincular estos pasados o estas sabidurías que evidentemente no han sido formalizadas porque no forman parte de las academias o porque no han pertenecido a estos conocimientos construidos o institucionalizados desde el poder, habría que pensar en cómo los saberes tradicionales finalmente tienen algo que aportar dentro de las lógicas de cómo se está pensando la arquitectura contemporánea o el proyecto contemporáneo. Si eso lo sometemos a la otra consideración, que son los programas últimos que están operando de manera muy diferenciada y mucho más abierta en la integración de sistemas, como puede ser algo como el Grasshopper, finalmente vamos a encontrar que podría haber ciertas coincidencias si empezamos a identificar que, por un lado, estas ideas de cómo se puede empezar a construir una relación intersubjetiva entre los objetos, la materialización de los mismos y los sitios en donde se plazan frente a los saberes tradicionales no formalizados que están recuperando prácticas comunitarias, finalmente por ahí pueden empezar a aparecer nuevas reflexiones que nos obliguen a saber hasta dónde esa lógica de la Torre de Babel finalmente puede ser cuestionada y puede ser remontada. Es interesante cómo dentro de esta imagen de Peter Bruegel, pues el gran mito que nos habían transmitido históricamente es que llega un momento en que el reto a Dios tiene como consecuencia una serie diferente de lenguas como para hacer inconmensurable la forma de cómo poder llegar a construir una torre que finalmente tenga unas escalas gigantescas como para poder retar el poder de Dios. Finalmente la modernidad, en estas imágenes de estos croquis de Le Corbusier, nos plantean que había otras formas de poder universalizar estas prácticas y poderlas poner en juego. De alguna manera esto nos lleva a pensar que cuando nosotros estamos hablando de esta manera en cómo se está construyendo el conocimiento o cómo se está poniendo en juego junto a los saberes, hay prácticas que desde otros elementos como puede ser el arte son coincidentes con las formas de problematizar nuestras prácticas contemporáneas en el caso del proyecto. Esta imagen que vemos aquí es parte de un proyecto de una artista española que se dedicó a desmontar y deshacer edificios completos, casas, como para poder llegar simplemente a la acumulación del banco de material que ocupa cada una de las edificaciones que ocupaba, sobre todo como para poder descontextualizarlas y poderlas meter en otra situación. Este cuestionamiento de alguna manera pasa por estos otros imaginarios que se han construido cuestionando la manera misma en cómo desde las lógicas occidentales se ha pensado en la arquitectura y en las formas de producir la misma arquitectura. Es por ello que el tercer elemento, más allá de estos cuestionamientos que veíamos a través de estos dos pensadores, de Bruno Latour y de Jacques Rancière, empiezan a ponernos en otra situación que tiene que ver en nuestro ámbito latinoamericano. Algo que me parece importante meter dentro de la discusión de este seminario, tiene que ver con cómo históricamente América se ha asumido a nivel de concepto, ya sea a partir de prácticas que la misma modernidad empezó a poner en duda, o prácticas que dentro de la misma contemporaneidad empiezan a construir cartografías que conceptualmente pueden llevarnos a otra vía. Habría que pensar hasta dónde esa imagen de lo
de la colonialidad arquitectónica en nuestros casos americanos o latinoamericanos, para mejor decir, empieza a ser determinada por el resultado de una serie de relaciones de poder, que sí son resultado de esa modernidad, colonialidad, como algunos les llaman, pero que determinan estas narrativas en la forma de producirse, replicarse o reproducirse a través de metodologías o producción de conocimientos. Seguramente algunos de ustedes conocerán ese proyecto de Norman Foster, y que de alguna manera, a pesar de que habla discursos completamente contemporáneos como la sostenibilidad, finalmente se empata con otra serie de discursos que siguen formando parte de la misma línea. Cuando nosotros hablamos de colonialidad arquitectónica, estamos hablando de cómo habría que oponer una relación de cómo la modernidad y la colonialidad han ido construyendo una visión que desde ese pensamiento hegemónico meramente occidental se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Es decir, que siempre dentro de las lógicas del conocimiento formalizado, pensando en la institución, siempre hemos estado sometidos a esa visión que desde el occidente se ha construido. Si ustedes se dan cuenta, los actores de los que he estado hablando han tenido que ver con ese occidente. Y ese occidente se ha empezado a cuestionar esas formas mismas de cómo se ha trabajado, y por eso en los últimos años hay un pensador brasileño llamado Boaventura de Souza que ha planteado el concepto de la decolonialidad. Y es por ello que me parece importante meter ese concepto dentro de esta lógica de discusión, porque evidentemente habríamos que pensarnos o repensarnos como latinoamericanos desde otras visiones, y sobre todo para saber hasta dónde esas lógicas decoloniales pueden ser aplicadas a las mismas prácticas del proyecto. Es interesante cómo para Boaventura de Souza hay una relación conceptual a partir de una ecología de saberes como una alternativa a ese pensamiento hegemónico que ha estado construido históricamente con la colonialidad, y cómo esa ecología de saberes finalmente plantea una contraposición a un pensamiento abismal. Para Boaventura de Souza, el pensamiento abismal tendría que ver con estas lógicas que desde los conceptos mismos, desde las formas de intervención y producción sobre los países que históricamente han sido conquistados, finalmente se está abriendo una pauta metodológica, pero también de pensamiento, para poder identificar otras maneras de pensarse desde la periferia. De esa noción de colonialidades, en la parte arquitectónica, normalmente se habla de la colonialidad del saber, que está estructurada desde ese pensamiento hegemónico que se ha transmitido a través de la academia y que se ha potenciado a través de la institución hasta las formas de ejercicio del poder, llegando a la colonialidad del poder. Y por otro lado, como dentro de esa colonialidad del saber, parece que nos encontramos con la confrontación de conocimientos y saberes, nos confrontamos con acciones de la práctica o con cuestionamientos de la práctica, y finalmente con las experiencias vividas que llegan a esa colonialidad del ser. Finalmente, en la práctica arquitectónica, parece que nosotros dentro del proyecto hemos roto esa condición entre los conocimientos, saberes y las prácticas a través de las experiencias vividas frente a una colonialidad del hacer, ¿no? Es decir, que de alguna manera esta ruptura se ha dado entre lo que podemos pensar, lo que podemos reflexionar, pero también lo que podemos llevar a la práctica. Pareciera que dentro de las escuelas de arquitectura, esas relaciones de cómo se puede pensar el proyecto, cómo se puede ejercer el proyecto, pasan simplemente por meras especulaciones que nunca aterrizan, o que muy pocas veces aterrizan en formas de poder construir algo que de manera efectiva pueda tener sentido en una práctica del hacer. Es por ello que me parece interesante cómo dentro de estas formas de pensamiento se empieza a hacer un cuestionamiento, pero también una posible salida, una posible alternativa a estas estructuras coloniales
convencionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cómo estas estructuras de conocimiento se abren hacia otros cuestionamientos, empezamos a identificar prácticas que desde las mismas tradiciones se pueden recuperar y se pueden reinterpretar para poder saber hasta dónde lo que se desarrolla en el pensar el proyecto puede tener como sentido lo que se puede hacer en la realidad. Es decir, normalmente cuando nosotros hablamos de cómo las formas de cómo la epistemología ha ido construyendo todo un cuerpo que evidentemente por estar hecho desde la academia, desde la universidad, margina a otras formas de saber, evidentemente eso genera un choque que hace que las lógicas tradicionales de cómo se integran en lo urbano, en lo espacial, en lo social, pues finalmente también tiene que ver con esa lógica de cómo se están entendiendo las prácticas que cotidianamente se ejercen en la realidad. Estas prácticas no solamente se ejecutan desde quien las piensa, sino desde quien las hace. Estas imágenes me parecen interesantes porque finalmente hablan de cosas cíclicas que se repiten a lo largo de los años. En este caso, es interesante cómo seguramente conocen la obra de El nido de pájaro de Herzog y Meuron en colaboración con un artista chino llamado Ai Weiwei. Tuvo para su construcción, para su posible finalización, que echar mano de miles de trabajadores como para poder llegar en tiempo y forma a la construcción y a la finalización del proyecto que arrancaría con las Olimpiadas de Beijing. En el otro caso, en el otro extremo, vemos a dos trabajadores en plena construcción de la infraestructura sanitaria de lo que fue la Ciudad Universitaria de México, y que en ambos casos estamos viendo autores de los proyectos. Estamos viendo gente que con su saber, con su conocimiento, pudo ejecutar una serie de prácticas que los orillaron a poder formar parte de esta obra y que finalmente quedan en el anonimato. Si nosotros desmontamos esa idea de quien crea y quien construye como una práctica hegemónica de ejercicio del poder, vamos a encontrar cómo también estos personajes son autores y forman parte de una misma estructura. Si empezamos a pensar que el proyecto tiene que ver con otros autores que no necesariamente están dentro del origen mismo de la propuesta, por ahí se pueden empezar a desmontar estas otras lógicas de cómo se está pensando la ciudad contemporánea y cómo se está ejerciendo la lógica de la creación alrededor de ella. Y esto nos lleva a pensar si el camino de la arquitectura es el que estamos viendo en el presente. Para muchos, esta imagen es una imagen sumamente ecológica, porque está respondiendo con la densidad a la economía en cuanto a la infraestructura y en cuanto al desarrollo de lo que a nivel de transporte y a nivel de efectividad en una ciudad contemporánea puede resolver la vida misma. Sin embargo, habría que pensar si ahí existe la arquitectura o no es así. Cuando nosotros vemos cómo las prácticas del poder ejercer de manera comunitaria la forma en cómo se resuelven los proyectos, vemos cómo, por ejemplo, en las prácticas académicas, el hecho de que los alumnos, los estudiantes o los profesores incluso puedan empezar a experimentar con los materiales o empezar a conocer esa otra parte de cómo se está identificando el hacer y no solamente el pensar, empezamos a identificar que se construyen otras relaciones. Y esas otras relaciones tienen que ver también
con el efecto que pueden tener cosas que no se están pensando desde la lógica misma del pensamiento, sino que esa idea de la representación en esa imagen que veíamos hace rato, o lo que decíamos del siglo XIX, finalmente aquí otra vez se trastoca como para poder pensar que hay unas narrativas que se están construyendo no solamente desde el dibujo, sino también desde el hacer. Esta idea de cómo arquitectónicamente se empieza a configurar una obra obedece también a esas prácticas comunitarias, aquí por ejemplo en los proyectos de Francis Quéré en Burkina Faso, donde de alguna manera se está depositando un entusiasmo, un ánimo por ver finalizadas las cosas y una idea de hacer propias las cosas. Es decir, que no necesariamente esté una autoría única, sino que finalmente la autoría puede ser colectiva y puede ser compartida. Cuando una lógica es apropiada y apropiable, finalmente forma parte de una estructura que comunitariamente va a consolidarse a lo largo del tiempo. Por eso, en esta otra parte, si nosotros pensamos toda esta serie de acciones que se están vinculando desde la manera en cómo se está ejerciendo ese primer contacto con una necesidad como para poder ir construyendo un proyecto, pasa también con esas narrativas que rompen la tradición o rompen la manera en cómo se separan los conocimientos o cómo se fragmentan, sino que se van narrando en una estructura mucho más articulada, donde el pensar forma parte del hacer y no se piensa como lógicas diferentes, sino que dentro de esta misma estructura el hecho de estar dibujando forma parte de una misma narrativa y no necesariamente como algo que simplemente representa cosas que después van a ser fabricadas. Para él, la arquitectura involucra al habitante como verdadero participante, a diferencia del espectador desinteresado, es decir, que forma parte de una serie de acciones que le van dando sentido a la estructura de un proyecto. Y por otro lado, cuando nosotros identificamos este tipo de acciones como conciencias encarnadas, es decir, como elementos que no necesariamente están en una nube pensando y estructurando cosas, sino que también somos capaces de poder aterrizar cosas en una práctica del hacer. Ahí, evidentemente, en esta vinculación entre el cerebro y lo que se produce y en lo que se hace y en lo que se dibuja o en lo que se construye, tiene que ver esa potencia evocadora donde la poética de la arquitectura aparece, ¿no? Es decir, que no necesariamente se entiende como una lógica practicada o detonada como a veces se piensa por la genialidad de alguien que de repente puede generar formas fascinantes que surgen de un toque divino, sino que el hecho mismo de ir narrando y construyendo las cosas a partir de un dibujo que se va construyendo a sí mismo o de una lógica de estar trabajando con los materiales, finalmente va dándole cuerpo a algo que puede tener una condición de belleza, pero también tiene que tener una condición de justicia, al pensar cómo se puede resolver de una manera mucho más adecuada para que responda a una necesidad. Finalmente, esta salida plantea esta serie de conocimientos que nos hablan no solamente de prácticas formalizadas, sino también de saberes y ahí para seguir a Rancière de ignorancias, en las que estos cruces constituyen un valor para reconstruir teorías y ahí evidentemente nos podemos apoyar en Ignacio de Solá Morales, quien justamente habla de que las prácticas teóricas y las teorías prácticas finalmente nos están hablando de formas indisolubles que tienen que ver con ese fin de dogmatismos y conocimientos supuestamente racionales. Aquí es donde se abre este espacio a formas de conocimiento transversal que posibilitan sí reflexiones teóricas para construir nuevos parámetros de pensamiento, pero también donde la pluralidad de expresiones adquiere una nueva lógica para ser narrada. Es decir que cuando nosotros empezamos a cuestionar esas prácticas mismas de cómo
dentro de la misma academia se están ejerciendo las labores reflexivas alrededor del proyecto y las sometemos a esa dosis de realidad, pero también las planteamos dentro de una idea de lo que la poética misma puede narrar a partir de la relación entre las personas, pero también con las cosas, empiezan a aparecer otros elementos que ponen en cuestión las lógicas mismas al grado de empezar a configurar nuevas cartografías. Estas cartografías tienen que ver con probablemente una reconciliación entre estos diferentes actores que han estado separados o que se han empeñado en separar y que justamente tratan de identificar nuevos flujos donde el pensamiento se empieza a reconciliar con el saber. En este caso, esa imagen me parece interesante porque justamente habla de cómo a través de los bots se empieza a construir un proyecto alternativo como para poder identificar cómo los migrantes empiezan a ocupar, por ejemplo, en parte de la frontera México-Estados Unidos, flujos migratorios que van configurando nuevas topografías que se sobreponen a las topografías tradicionales de la cartografía que tiene que ver con esta frontera, y cómo estas cartografías finalmente van identificando nuevas prácticas de cómo la sobrevivencia obliga a repensar muchas de las cosas que en el ámbito práctico se empiezan a hacer. Entonces, al final, cada una de estas acciones nos empiezan a llevar a cuestionar cómo la arquitectura contemporánea misma empieza a tener otras reconciliaciones con otras nuevas o formas de pensar o formas de hacer. Finalmente, dentro de esta lógica hay algo que me parece interesante, no sé qué tanto ocurra también en esta facultad, pero por lo menos me ha tocado ya verlo en dos espacios diferentes, producto de edificios de la modernidad que permiten empezar a apropiarse de maneras distintas de los espacios públicos. Y en este caso me llama la atención esa réplica que sucede en dos espacios diferenciados, uno en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo y en la otra en la Facultad de Arquitectura de UNAM, donde las discusiones sobre arquitectura finalmente están trascendiendo el ámbito de la computadora o del respirador como para meter en cuestión otras discusiones que evidentemente empiezan a romper las pautas tradicionales y que empiezan a buscar otras salidas. En este caso, en el caso de la derecha de la UNAM, las prácticas de los conversatorios han permitido empezar a reflexionar sobre esas prácticas mismas de la arquitectura, donde la discusión y el diálogo empiezan a configurar otras maneras de relación de los procesos mismos, de cómo se piensa, pero también cómo se actúa en la realidad. Prácticamente, frente a lo que estamos, es frente a cuestionar las maneras mismas en cómo nosotros hemos concebido nuestras propias prácticas y cómo a partir de empezar a vincular esas otras relaciones de cómo nos vinculamos con los objetos, pero también con los sujetos, podemos empezar a reivindicar otras maneras de hacer. Este pensamiento, por ejemplo, llama la atención de cómo, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las comunidades tocolabales, por ejemplo, las formas de cómo el diálogo empieza a construir una respuesta colectiva a una serie de problemáticas, también tiene que ver con las formas mismas del hacer. Cuando en la manera de construir una casa se le pide permiso al material como para dejarlo ser, no puede dejar de recordarnos un poco la idea romántica también de Louis Kahn, de preguntarle al David qué quiere ser, sino también de pedirle permiso al material como para dejarlo ser y empezar a construirse con una misma relación con uno mismo, con un mismo ente que de alguna manera va permitiendo moldear cosas. En este caso, estas discusiones me parece que van sobre esa misma idea y seguramente empiezan a aparecer en diferentes ámbitos estos cuestionamientos tradicionales de cómo la arquitectura ha sido pensada, cómo el proyecto ha sido pensado y cómo a partir de estas diferentes alternativas puede llegar a ser. Entonces, me parece que con eso es todo
y les agradezco su tiempo.